¿Y si te dijera que hay palabras antiguas capaces de hablarle directamente a tu noche más oscura? ¿Y si esas palabras no fueran solo oraciones olvidadas, sino puertas abiertas hacia lo más profundo de tu alma, resonando con tus silencios, tus miedos y tus suspiros más íntimos? Los Salmos 4, 5 y 6 no son simplemente versos en una página sagrada. Son gritos que surgen desde el abismo del corazón humano. Son lamentos que no temen ser vulnerables, súplicas que atraviesan la niebla de la angustia, y declaraciones de una fe que no niega el dolor, pero lo transforma. En este viaje de 6 partes, nos sumergiremos en estos 3 salmos como si fueran espejos, no para ver nuestro reflejo físico, sino para ver aquello que muchas veces nos cuesta admitir que sentimos. Comencemos con el Salmo 4. Imagina a un hombre solo, rodeado de incertidumbre, traicionado por las apariencias, presionado por voces que le exigen respuestas y resultados. Ese hombre clama: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste alivio. Aquí no hay una fórmula mágica. Hay un reconocimiento. La angustia existe, pero también existe un Dios que escucha en medio de ella. David no inicia con esperanza, sino con necesidad. ¿Y acaso no comenzamos todos así? Vivimos en una era donde el silencio nos incomoda. La espera nos desespera. Y sin embargo, este salmo invita al alma agitada a hacer precisamente eso: detenerse y mirar hacia adentro. Mediten en su corazón estando en su cama. Y guarden silencio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo te permitiste no correr, no escapar, no distraerte? Este no es un llamado a la pasividad, sino a la profundidad. A reconocer que muchas de nuestras batallas no se libran fuera, sino dentro, y que quizá la mayor victoria es poder acostarse y dormir en paz, no porque todo esté resuelto, sino porque confías en que estás sostenido, incluso en lo que no entiendes. El Salmo 4 no termina con una respuesta clara. Termina con una declaración: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es un acto de fe radical, entregar el control, aun cuando todo en nosotros quiere sostenerlo. Y aquí surge una pregunta esencial: ¿dónde buscas alivio cuando la angustia llega? ¿A qué o a quién clamas cuando todo parece oscurecerse? Este primer paso en nuestro viaje no da soluciones instantáneas, pero sí nos lanza una cuerda en medio del naufragio. Nos dice: no estás solo, y tu angustia tiene eco en lo eterno. En la siguiente parte, profundizaremos en el Salmo 5, donde la madrugada se convierte en el escenario de un alma que madruga no por deber, sino por desesperación. Una plegaria que no solo pide dirección, sino que desnuda la necesidad de justicia, orden y propósito en medio del caos. ¿Y tú, has aprendido a hacer silencio interior en tu cama, o aún peleas con tus pensamientos hasta que el cansancio te vence? Hay madrugadas en las que el alma se despierta antes que el cuerpo. Momentos en que no hay sueño que pueda calmar el peso del pensamiento. Y es ahí, precisamente ahí, donde el Salmo 5 abre una nueva dimensión de intimidad con Dios. Ya no es un clamor nacido de la angustia como en el Salmo 4, sino una decisión: buscar a Dios antes que el mundo despierte. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Este no es un rezo mecánico, no es un protocolo religioso, es una oración que gime, que no solo habla, sino que emite sonidos rotos, confusos, a veces sin forma, pero con un corazón completamente volcado en la escucha divina. Y en este primer suspiro de la mañana, David hace algo revolucionario. Pone su queja, su anhelo, su expectativa delante de Dios, y luego espera. Espera como quien sabe que no todo se resuelve al instante. Espera porque cree que Dios no solo escucha, sino que responde a su tiempo. La espera. ¿No es esa la gran prueba del alma moderna? Vivimos acostumbrados a lo inmediato, a la rapidez de una pantalla, a las soluciones instantáneas. Pero este salmo nos invita a recuperar la reverencia por la pausa, a redescubrir la sabiduría de la paciencia. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Aquí David también comienza a mirar hacia el mundo con otra óptica. Reconoce el caos, la maldad, la falsedad que lo rodea. No se ciega ante la realidad. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Es una afirmación que nace del deseo de justicia, de orden, de verdad. Y al mismo tiempo, es una súplica para ser guardado en ese entorno tan roto. Pero presta atención a este giro. David no se autoproclama justo.
No presume ser mejor que los que menciona. Al contrario, se acerca a Dios por su misericordia, no por mérito. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿No es esa una imagen profundamente conmovedora? Alguien que reconoce su fragilidad, pero aún así se acerca con confianza, no porque merezca, sino porque sabe que hay un amor que lo sostiene más allá de su condición. Y al final, como si después de desnudar su alma en la madrugada, David pidiera una brújula para su jornada. Guíame, Señor, en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. No pide que se eliminen los enemigos. Pide dirección. No exige que el camino sea fácil. Pide que sea claro. Este Salmo 5 es un mapa para los que despiertan con inquietud. Es un refugio para quienes no saben por dónde empezar el día. Es una oración para los que sienten que el mundo pesa más que su capacidad de sostenerlo. Y sin embargo, todo este clamor desemboca en un final inesperado. Gozo. Alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. ¿Cómo se llega del gemido al júbilo? ¿Cómo puede el mismo corazón que clama también cantar? La clave está en el centro del Salmo. Confianza. Una confianza no ciega, sino profundamente consciente. Una que ha elegido poner su fe, no en la ausencia de problemas, sino en la fidelidad del Dios que guía aún en medio del tumulto. Y tú, que estás escuchando esto, ¿alguna vez te has despertado con un peso en el alma, sin saber por qué? ¿Has probado comenzar tu día no con noticias ni con redes, sino con un susurro hacia lo eterno? El Salmo 5 no es una fórmula, es una forma de vida. Una forma de mirar la oscuridad con esperanza, de caminar el caos con dirección, de enfrentar la injusticia con oración. En la siguiente parte, el Salmo 6 nos lleva aún más profundo. Ya no estamos simplemente en la angustia ni en la súplica matinal. Entramos en el dolor físico, emocional, espiritual. En la noche donde las lágrimas no cesan y el alma se siente quebrada. Pero también en medio de ese valle encontraremos una promesa que no se rompe. Antes de irnos te dejo con esta pregunta para tu interior. ¿Esperas o solo sobrevives al día? Sí, hay noches que no terminan al amanecer. No importa cuánto tiempo pase. A veces el alma se queda detenida en un lugar donde el reloj no puede avanzar. Y es allí, en ese terreno sombrío y sin respuestas, donde el Salmo 6 se convierte en un eco que no podemos ignorar. Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Así comienza. No con certezas, sino con una súplica temblorosa. David, el hombre conforme al corazón de Dios, está aquí completamente deshecho. No pide victoria, ni riquezas, ni respuestas. Pide lo más humano que alguien puede rogar: misericordia. Hay algo profundamente verdadero en este lamento, una honestidad brutal. David reconoce que no solo está rodeado de problemas externos, sino que dentro de sí mismo se ha librado una batalla más feroz. Estoy enfermo, dice, mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. Este no es un dolor que se puede ignorar, no es una incomodidad pasajera, es un quebranto total. Cuerpo, mente y espíritu tocando fondo. Y entonces llega la pregunta que todos, en algún momento, hemos susurrado en la oscuridad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo la incertidumbre? ¿Hasta cuándo la espera, la pérdida, la culpa, el miedo? Lo extraordinario de este salmo es que no pretende ocultar esa pregunta bajo una capa de religiosidad. No intenta maquillarla con frases bonitas. La deja ahí, cruda, vibrando en el silencio. Pero justo cuando todo parece demasiado oscuro, algo empieza a cambiar. David dice: «Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia». Fíjate bien en esto, no dice «sálvame porque lo merezco». No, dice «por tu misericordia». Esa es la esencia del Salmo 6, un alma que no apela a su virtud, sino al carácter del Dios en quien confía. Y aquí es donde muchos de nosotros debemos detenernos y reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios responderá solo si somos suficientemente buenos, o si hacemos lo correcto, o si oramos de forma perfecta? David rompe con todo eso. Nos muestra que en el lugar más oscuro, no necesitamos una oración elaborada, solo necesitamos verdad y un corazón rendido. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Qué imagen más desgarradora y al mismo tiempo tan real? ¿Quién no ha vivido noches así, aunque nunca se atreva a admitirlo? Este salmo no es para los que aparentan tenerlo todo bajo control. Es para los que se rompen por dentro y aún así se atreven a mirar hacia arriba.
Y sin embargo el final del Salmo 6 es tan sorpresivo como esperanzador. El Señor ha oído la voz de mi lloro. El Señor ha oído mi ruego. El Señor recibirá mi oración. ¿Notas el cambio? No hay un milagro visible todavía. No hay una solución concreta. Pero hay algo más poderoso. La certeza de haber sido escuchado. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para continuar respirando, para seguir un día más. La oscuridad puede no haberse ido, pero hay luz en el alma que sabe que no llora sola. Y tú, que estás aquí, oyendo esta reflexión, quizá también has llorado en secreto. Quizá tus propias lágrimas han sido tan silenciosas que ni tú mismo sabías cuán profundas eran. Pero escúchame bien, ninguna lágrima es ignorada por Dios. Cada una lleva un mensaje, cada una es un lenguaje sagrado que Él comprende. Antes de pasar al siguiente capítulo de esta travesía, donde empezaremos a entrelazar estos 3 salmos y a encontrar el hilo invisible que los une, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundo. Si esta reflexión ha resonado contigo, si alguna palabra ha tocado ese rincón donde habita tu propia oración sin forma, dale like a este video. No por mí, no por el canal, sino como un acto de reconocimiento. Un gesto que diga, sí, yo también he llorado. Sí, yo también sigo esperando. Sí, yo también creo que hay esperanza en medio del llanto. Y si te animas, deja en los comentarios una palabra. Solo una, si quieres. Algo que represente tu momento actual. Porque cuando compartimos lo que llevamos dentro, descubrimos que no estamos tan solos como creíamos. Ahora, ¿qué une a un hombre angustiado? A un alma que madruga para orar y a un corazón que llora sin descanso. Esa es la pregunta que responderemos en la próxima parte. Y te aseguro, el descubrimiento puede cambiar la forma en que ves tu propio dolor. ¿Qué ocurre cuando juntamos un clamor nocturno, una oración al amanecer y un llanto sin consuelo? Lo que parece una trilogía de desesperación es en realidad una liturgia del alma que lucha por mantenerse viva en medio de sus propios escombros. Los Salmos 4, 5 y 6 no están ordenados por casualidad. Son el retrato de un alma que atraviesa distintos estados de vulnerabilidad y que en cada uno de ellos encuentra una faceta diferente de Dios. Juntos, forman un mapa emocional que no esquiva el dolor, pero tampoco se queda a vivir en él. En el Salmo 4 vimos el inicio, la angustia que aprieta el pecho, la necesidad de una respuesta divina, la búsqueda de paz interior cuando todo alrededor presiona. Es el primer acto del alma honesta. Estoy mal, pero sé a quién recurrir. En el Salmo 5, la madrugada se convierte en escenario de confianza y dirección. Aún no ha llegado la solución, pero el corazón empieza a orientarse. Ya no solo se gime, se espera. Ya no solo se llora, se busca dirección. Hay un despertar en medio del caos. Una lucidez que se atreve a decir, aunque nada cambie por fuera, elegiré creer que hay un camino recto. Y en el Salmo 6, el quebranto es total. Las fuerzas se agotan. El alma no puede fingir. Y lo que queda es puro llanto. Pero es allí donde ocurre lo más hermoso, la conciencia de que ese llanto no ha sido ignorado. Estos 3 salmos son como 3 movimientos de una misma sinfonía espiritual. Y su progresión revela algo clave. El alma humana no es lineal, no siente de forma ordenada. Puede estar en paz una noche clamando por justicia al amanecer, y rota en 1000 pedazos por la tarde. Y está bien, eso no es falta de fe. Eso es humanidad. Dios no espera que lleguemos a Él limpios, ordenados y emocionalmente estables. Él se sienta con el angustiado. Él escucha al que madruga buscando sentido. Y sí, Él recoge las lágrimas del que no puede más. La clave está en que en cada una de estas fases, David no se esconde. No finge. No disfraza su dolor con frases vacías. Dice lo que siente, como lo siente. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte su oración en encuentro. Tal vez esta es una de las grandes lecciones que debemos recuperar hoy. Que la espiritualidad auténtica no se mide por cuán inquebrantables somos, sino por cuán dispuestos estamos a mostrarnos verdaderos delante de Dios. ¿Y si te dijera que Dios no quiere tu perfección, sino tu verdad? ¿Y si te dijera que lo que Él más valora no es la fortaleza, sino la transparencia? Mira lo que sucede cuando David pasa por estos 3 estados. En cada uno, Dios responde de una manera diferente. En el Salmo 4 le da paz para dormir. En el Salmo 5 le da dirección para caminar. En el Salmo 6 le da consuelo para seguir respirando. Paz, dirección, consuelo. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Y aún más, cuando los 3 salmos se entrelazan, nos enseñan que la fe no es estática, ni una línea recta ascendente.
La fe real sube, baja, tambalea, pero se mantiene. No porque uno sea fuerte, sino porque hay alguien más grande que sostiene incluso cuando tú ya no puedes hacerlo. Piensa por un momento en esto. ¿Dónde estás tú ahora en esta secuencia? ¿En el clamor del Salmo 4 buscando alivio? ¿En la vigilia del Salmo 5 necesitando guía? ¿O en las lágrimas del Salmo 6 pidiendo consuelo? No importa en qué parte estés. Lo importante es que estás caminando, que no has dejado de clamar, que aún en medio del quebranto, tu alma sigue buscando lo eterno. Y esa, créeme, es una forma profunda de esperanza. En la siguiente parte, iremos más allá del lamento. Empezaremos a descubrir cómo estos salmos abren la puerta a una espiritualidad más humana, más compasiva, más real. Una que no solo transforma nuestras noches y madrugadas, sino también la manera en que tratamos a los demás. Porque quien ha sido escuchado en la angustia, puede aprender a escuchar a otros. Y quien ha recibido misericordia en su quebranto, puede extenderla en el dolor ajeno. Antes de cerrar esta reflexión, déjame preguntarte algo. ¿Qué parte de tu alma necesita ser reconocida hoy? ¿Qué oración has reprimido por miedo a que sea demasiado cruda? Deja que esa oración salga. Escríbela si quieres. O simplemente llévala en tu mente. Y si este viaje te está hablando al corazón, quédate. Aún hay más. En la próxima parte, tocaremos una verdad que rara vez se dice en voz alta. Que incluso los justos se cansan. Y que Dios también abraza a los que ya no tienen fuerzas para buscarlo. Parte 5. Cuando el justo se cansa. La espiritualidad del quebranto silencioso. Hay una imagen que pocas veces nos atrevemos a admitir, la del justo que ya no ora. No porque haya dejado de creer, sino porque está agotado. Ese momento en que ya no hay palabras, en que el cuerpo sigue presente, pero el alma parece haberse ido a otro lugar. Cuando las oraciones se convierten en suspiros, los suspiros en silencios, y los silencios en vacío. Y sin embargo, en los Salmos 4, 5 y 6, hay algo profundamente revelador. David, el ungido, el líder, el hombre según el corazón de Dios, pasa por ese estado. Y lo reconoce, no lo disfraza, no lo niega, lo transforma en liturgia. Hay un momento en el Salmo 6 donde dice, mis ojos están gastados de sufrir, han envejecido a causa de todos mis angustiadores. La palabra es fuerte. Envejecido. No se refiere a la edad física, se refiere al alma. Una vejez que no se mide en años, sino en lágrimas no comprendidas, en dolores no resueltos, en esperas interminables. Y ahí es donde esta parte de nuestro viaje se vuelve vital. Reconocer que incluso quienes aman profundamente a Dios también se desgastan. Que la fe no es inmunidad contra el agotamiento. Que la fidelidad no garantiza siempre fuerza. Y que incluso el alma más devota puede sentirse vacía. Pero aquí está el misterio. Dios no se escandaliza por nuestro cansancio. No se ofende si no logramos orar con fuerza. No nos abandona cuando nuestras palabras fallan. Al contrario, en el silencio roto de nuestras noches, Él sigue presente. Hay una frase que David repite en esencia, aunque no siempre con las mismas palabras. El Señor ha escuchado mi clamor. Y no es porque haya gritado fuerte. Es porque Dios oye lo que el alma dice aun cuando la boca no pronuncia nada. La espiritualidad del quebranto no es una teología débil. Es una espiritualidad valiente. Porque se atreve a permanecer, incluso cuando no siente. Porque sigue confiando, incluso cuando no entiende. Porque elige mirar hacia Dios, incluso cuando todo dentro grita que no hay respuesta. Y este es el punto de inflexión. La fe no siempre se demuestra con fuerza. A veces la fe más auténtica es la que permanece débil ante Dios sin huir. Como un niño que no sabe cómo explicarse pero se queda en el regazo de su padre. Como un corazón que no sabe qué más pedir, pero aún así, se presenta. Esto es profundamente contracultural. Vivimos en un mundo que valora la productividad, la acción, el resultado visible. Pero los salmos nos invitan a otro ritmo, uno donde el alma puede simplemente existir ante Dios sin tener que rendir cuentas inmediatas, donde llorar ya es una forma de fe, donde el cansancio no es un pecado, sino una etapa del camino. Y aquí volvemos a algo esencial que descubrimos al unir los tres salmos. David no solo ora por sí mismo, también clama contra la maldad, contra la injusticia, contra los enemigos, pero en ningún momento lo hace con sed de venganza, lo hace con un anhelo de restauración. Y eso, también, es fruto del quebranto. Porque quien ha sido quebrado por dentro, aprende a mirar a los demás con ojos nuevos, con más compasión, con más paciencia, con más comprensión. Entonces la pregunta ya no es, ¿cómo salgo de este dolor?, sino, ¿qué puede surgir de este dolor en mí y en los que me rodean? La espiritualidad del quebranto no solo nos transforma, nos humaniza.
nos vuelve capaces de ver el sufrimiento ajeno sin juicio, nos convierte en consuelo silencioso, en compañía fiel, en refugio. Y esa es la fe más pura, la que no necesita mostrar ni demostrar, la que simplemente permanece. En la próxima y última parte de esta serie, daremos un paso más allá. Responderemos a la pregunta que ha estado latiendo detrás de cada reflexión. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo integrar lo que hemos sentido, descubierto y llorado para vivir desde una espiritualidad más real, más libre, más profundamente conectada con Dios y con nosotros mismos? Pero antes de cerrar esta parte, quiero que hagas algo. Tómate un momento para pensar cuál ha sido tu oración más silenciosa, esa que solo tú y Dios conocen. Si te animas, escríbela, aunque sea en una sola palabra en los comentarios. A veces compartir lo que callamos nos libera. Y si todo esto ha hablado a tu corazón, si has encontrado verdad en este recorrido íntimo, suscríbete al canal. Porque aquí no buscamos fórmulas ni promesas vacías. Aquí buscamos verdad. Y si tú también estás buscando, eres parte de esta comunidad. Parte 6. El eco de lo sagrado. Vivir después del llanto. Llegamos al final de este viaje, pero no es un final como otros. No hay fuegos artificiales ni respuestas definitivas. Solo queda el eco de lo que ha sido dicho y lo que el alma ha comenzado a entender. Durante este recorrido, abrimos puertas que muchos preferirían mantener cerradas. Exploramos el Salmo 4 y su noche de angustia, el Salmo 5 y su madrugada expectante, el Salmo 6 y su quebranto sin maquillaje. Y descubrimos que, lejos de ser gritos aislados, estos salmos construyen una casa donde el alma puede habitar, tal y como está. Porque si algo ha quedado claro, es esto: Dios no habita en el templo de los fuertes, sino en el refugio de los sinceros. En esta última reflexión, no quiero simplemente resumir lo dicho. Quiero llevarte a ver lo que pueden hacer después del llanto. La fe verdadera no termina en la oración. Comienza ahí, pero luego camina. Después del respóndeme del Salmo, del te buscaré al amanecer del Salmo 5, del me he consumido llorando del Salmo 6, viene una pregunta silenciosa, casi tímida, pero transformadora. ¿Y ahora qué? Y aquí es donde entra el corazón de esta sexta parte. La respuesta no es un mandato, es una invitación. Después del llanto, vive con más verdad. Sí, vive, no sobrevivas, no maquilles tus heridas, no escondas tu historia, no reprimas tu fragilidad. Vive con ella, vive desde ella. Estos salmos no están en la Biblia para que los repitamos de forma litúrgica y vacía. Están ahí como un espejo y un camino, para que recordemos que hay belleza incluso en los días grises, que el silencio también puede ser oración, y que la debilidad no solo no es pecado, puede ser sagrada. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si empezáramos a hablar con Dios no como se espera que lo hagamos, sino como realmente lo necesitamos? ¿Qué pasaría si orar no fuera una tarea, sino un desahogo? Si llorar delante de Dios no fuera una señal de derrota, sino de entrega. Después del llanto, vive con más compasión, porque quien ha pasado por la noche más oscura sabe que la luz no siempre llega de golpe. A veces llega a través de otros, a través de un abrazo, de una palabra sencilla, de alguien que no quiere arreglarte, solo estar contigo. Tú puedes ser eso para alguien más, porque ya no necesitas demostrar que estás bien para ser luz, solo necesitas ser real. Y por último, después del llanto, vive con más esperanza. Pero no una esperanza que depende de resultados o de que todo salga bien. No, una esperanza más profunda, la que sabe que aunque nada cambie por fuera, algo ya cambió por dentro, porque Dios te oyó, te sostuvo y no te soltó. Los Salmos 4, 5 y 6 no prometen que el dolor desaparecerá. Prometen algo mejor, que no estarás solo, que puedes dormir en paz, clamar con fe, llorar sin miedo, y aún así, despertar con propósito. Así que ahora te pregunto, como una última semilla en este camino, ¿qué vas a hacer con tu quebranto? ¿Lo enterrarás? ¿Lo negarás? ¿O lo dejarás ser semilla de una vida más honesta, más libre, más conectada con Dios y contigo mismo? Si este viaje te ha acompañado en lo profundo, si algo de lo que escuchaste aquí hizo eco dentro de ti, suscríbete a nuestro canal, no porque necesites más contenido, sino porque aquí queremos formar una comunidad donde la verdad tenga espacio, donde se pueda llorar, preguntar, orar y buscar, sin miedo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué aprendiste de ti mismo al escuchar estos salmos? ¿Qué palabra se queda contigo al final de este recorrido? Recuerda, no hay oraciones débiles, solo corazones que se atreven a seguir hablando incluso cuando tiemblan. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por dejarte tocar. Y sobre todo, gracias por seguir buscando. Nos encontramos en el próximo susurro. Hasta entonces, que tu alma no tema llorar,
no tema clamar. Y sobre todo, no tema vivir.